¿Qué queríamos hacer nosotros inicialmente? Queríamos hacer un videojuego educativo para enseñar historia de Colombia a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo se volvió a implementar en las escuelas el retomar la cátedra de historia y a los niños les parece un tema pues muy engorroso estudiar historia, no querían leer los textos o repetir o que fuera repetitivo, iba a ser muy aburrido para ellos. Es así como egresados de la Universidad Nacional se acercaron este proyecto desde la Universidad de EXI, pues inicialmente se desarrolló allá la primera fase. Yo era coordinadora de servicios educativos a distancia y pues trabajábamos todo el tema de las tecnologías en la educación y la comunicación, y éramos el eje transversal, la sociohumanística transversal. Nos propusieron la idea de trabajar en conjunto algunos chicos de la Universidad Nacional con la Universidad de EXI, y es así como pues nace esta propuesta. Pues al principio, como ustedes saben, en investigación no es fácil porque no hay recursos, porque no hay tiempo, porque además a los estudiantes no se les puede pagar un sueldo trabajando en un semillero de investigación, y de alguna u otra manera también ellos requieren como una motivación adicional. Obviamente el trabajo de investigación es bastante importante, pero muchas veces no es suficiente, porque ellos iban a tener que gastar en transportes, iban a tener que gastar en implementos para desarrollar el proyecto, entonces iba a ser muy complicado ese tema. Es así que empezamos pues una carrera maratónica por conseguir recursos que nos permitieran desarrollar el proyecto y que a la vez pues le diera un sustento importante al videojuego. Entonces, ¿qué dijimos? Si queremos explicar historia de Colombia, vamos a hacerlo a través de un videojuego, que se base, pues, vamos a trabajar temas de serious games, de gamificación, de lúdica. Entonces, esa era nuestra idea inicial. Nosotros teníamos, pues, un componente pedagógico, unos componentes tecnológicos, de diseño, y fue así como pudimos empezar a hacer la construcción de este proyecto. La idea era que el juego se pudiera montar en multiplataforma, que se pudiera jugar desde celulares, desde computadores, desde tabletas, para que toda la gente pudiera tener acceso a nuestro proyecto y que se volviera masivo. Incluso en algún momento pensamos, no, esto debe ser un proyecto incluso transmedia, debe componerse también de un cómic, debemos tener apoyo de las alcaldías, de las bibliotecas distritales, porque la idea era que los niños también regresaran a la biblioteca, regresaran a la historia y que les pareciera divertido el proceso, entonces que fuera como paso a paso, que ellos fueran desarrollando pues todo el proyecto. Siguiente. Es ahí donde pues, crea el equipo de diseño, propone o hace la propuesta de Martina. Martina es nuestra personaje, ya Diego les contará un poco más de ella, y pues entonces empezamos, ya fue todo el trabajo de producción. En el tema pedagógico, pues era importante saber cómo se iban a presentar los contenidos, porque ustedes lo saben, todos son de la licenciatura, ¿verdad? Entonces, pues ustedes saben que no es fácil simplemente plasmar un contenido sin un contexto también, sin una historia que contar, sin que algo estuviera amarrado, porque o si no, pues los niños no lo iban a entender y a los maestros les iba a quedar muy difícil acompañar el proceso. Y la idea también, ¿cuál era? Que en los colegios los maestros pudieran sentarse con los niños a jugar el videojuego y a explicarles muchos de los temas que se iban a desarrollar ahí. Cuando nos dimos cuenta también de la magnitud, no podíamos abarcar pues toda la historia desde nuestros indígenas, porque iba a ser muchísimo tema, y entonces teníamos que pensar en materiales, teníamos que pensar, pues ustedes ven que la producción de diseño y de ilustración es bastante fuerte, y pues no había mucho tiempo, teníamos un año para desarrollar esta primera propuesta, entonces pues tocaba acelerar paso y correr con lo que más se pudiera. Entonces es por eso que se define empezar con una región del país, se empezó con el Chocó, y entonces por eso la historia, pues en la introducción, en el animatic, ustedes ven que Martina es una chica que pertenece a una institución como del gobierno, que se da cuenta que está cambiando la historia, ya está en el futuro, y es por eso que decide regresar al pasado, para empezar a ver qué es lo que está pasando en el país y pues mostrarle a los niños como pues la situación actual. En este momento se indicó que íbamos a trabajar en los años 90, íbamos a empezar pues con toda la problemática ambiental y pues ese fue el tema en el que se trabajó. Dale siguiente, por favor.
El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en Expociencia con los niños. Este fue nuestro primer acercamiento con niños, ya como masivo. Los niños tenían la oportunidad de jugar nuestro primer nivel, llamémoslo primer nivel, y pues hacer los comentarios al respecto. Entonces empezamos a tener la retroalimentación en cuanto a diseño de personajes, en cuanto a colores, en cuanto al sonido, a la animación, también la interpretación que hacían los niños, porque escogimos niños desde los 6 años hasta los 16 para que nos dijeran cómo les parecía, si les gustaba el juego, si los motivaba o si por el contrario no. Entonces tuvimos talleres de pintura, tuvimos talleres de música, para que los niños también hicieran una actividad adicional, y era que diseñaran el personaje siguiente para que acompañara a Martina, o que íbamos a producir también la música que ellos iban a componer en el espacio del taller. Entonces fue un taller bastante interesante porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que a los niños no les parecía extraño que fuera una niña el personaje, por ejemplo, porque todavía en nuestra cultura y en lo que vemos muy marcado el papel del hombre. Entonces ellos, sí, ¿por qué es una chica la que está jugando y por qué no es un niño el que está haciendo? Porque además ella salta y corre y brinca. Entonces ellos decían, algunos chicos pues se preguntaban eso. A las niñas en cambio les pareció muy interesante porque decían, efectivamente nos sentimos identificadas con Martina y podemos pues trabajarlo desde otra perspectiva. A los niños pequeños, por ejemplo, les gustó mucho la parte de los efectos, como Martina podía brincar mucho, entonces ellos decían, no, y es que ella puede volar, ella puede hacer muchas cosas, como viene el futuro. Entonces empezaron a idearse universos pues que nosotros no habíamos contemplado, pero que los niños sí inmediatamente empezaron a desarrollar. La experiencia como tal, vemos la siguiente. Entonces aquí tenemos a los chicos, primero les poníamos el animatic que vieron ustedes hace un momento y luego empezaban a jugar y nos contestaban la encuesta. Entonces pues fue una encuesta que desarrollamos con el equipo, eran más o menos 20 preguntas en las que evaluábamos todo, sonido, imagen, colores, muchas cosas pues se nos iban en colores neutros, pues porque no habíamos, pues como era el pilotaje no se había podido pintar todo, entonces ellos también hacían las recomendaciones, no, nos gustaría ver más color, los animales, pero pues en general con los niños fue un proceso muy bonito. Nosotros en este momento estamos continuándolo porque pues la idea es que más instituciones puedan sumarse al proyecto. Yo le doy paso a Diego porque Diego ya les va a hablar como tal de la construcción del videojuego, porque construir un videojuego no es fácil, tiene muchas cosas, entonces él se los va a explicar, pero esto más o menos es en cuanto a lo pedagógico. El proceso es muy bonito, con los docentes también tuvimos oportunidad de trabajar, pero pues los profes desarrollaron juegos muy sencillos, juegos como ¿Quién quiere ser millonario?, estos que Moodle, por ejemplo, nos permite desarrollar en el aula, y entonces decíamos, ¿por qué no poder desarrollar multiplataformas que nos permitan amarrar juegos que son un poco más sencillos para el diseño del profesor y que tengan una base o un universo más grande que sea como lo que les hemos mostrado? Entonces le doy el paso a Diego. Principalmente uno tiene que tener una narrativa, ¿no? Hay que construir una narrativa para poder crear un videojuego o cualquier producto audiovisual. Entonces, digamos que se presentó la oportunidad, ¿no?, de construir una narrativa, digamos que basada en hechos reales, en hechos históricos de nuestro país, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar como una figura, digamos que se utiliza mucho en ciencia ficción, y son los viajes en el tiempo, ¿no? Y esos viajes en el tiempo, digamos que ese artilugio narrativo nos permite acercarnos a la historia, al pasado, que los niños se acerquen a través de un personaje, ¿no?, de ficcional, una narrativa ficcional, digamos, y acompañar o estudiar todos los procesos o todos los hechos históricos que queremos mostrar, ¿no? En este caso, digamos que el juego estaba muy enfocado en el Chocó, pero también en cómo las acciones del Estado desde el 90 al 2017 digamos como que segregado y marginado esta región, ¿no?, colombiana, y cómo digamos que esa marginación a la que ha sido sometida por el Estado ha permitido que los actos violentos
y que muchos vejámenes, sí, digamos, por el narcotráfico, paramilitarismo, el fenómeno de las guerrillas, golpeen y azoten esta población, ¿no? Entonces también la idea era un poco reconstruir, digamos, esa historia que es invisible, ¿no? Porque también hay que partir, digamos, del hecho de que hay una historia oficial, que es la que se consigna, la que se cuenta en los noticieros, pero hay una historia invisible que es la historia de cada uno de los pobladores, ¿no? Cada uno de los, digamos, también paramilitares, cada uno de los guerrilleros, cada uno de las personas que ha estado inmersa en el conflicto. Entonces, digamos que no se puede como ver solo una verdad, ¿no? La idea del juego, digamos, la premisa dramática era como que la suma de esas verdades y esas realidades da una libertad y da un juicio de carácter político, ¿no? De construcción de sujeto político, más o menos. Sí. Bueno, Martina, elegimos a Martina, digamos que el equipo está conformado por pues, muchos hombres y pocas mujeres, ¿no? Y casi todas las narrativas ficcionales están, digamos que inspiradas en, bueno, de este caso, ¿no? Que es una aventura, en la narrativa del héroe, ¿no? El héroe que va, busca, encuentra un objetivo y quiere alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces decidimos cambiar, digamos que no fuese un hombre porque es bastante, digamos, convencional, ¿no? Casi todos los videojuegos tienen protagonistas hombres. Igual Martina nos parece, o la construimos, ¿no? O diseñamos el personaje, digamos, muy inspirado como en heroínas de la ciencia ficción, como Sarah Connor o Ellen Ripley de Alien, no sé si la recuerden, ¿no? Que son aguerridas, que son arriesgadas, que aún así conservan como ese halo maternal, ¿no? que acompaña a las mujeres siempre. Bueno, al inicio pensamos en hacer una narrativa transmedial y era que el videojuego fuese el pilar principal de esta narrativa, ¿no? Y digamos que en la perspectiva del proyecto, como a futuro, lo ideal sería construir como Minecraft, más o menos, conocen ese juego, lo han visto, que es como un mundo abierto donde los niños construyen sus propios niveles y hacen, digamos, sí, es un submundo, pues, un mundo virtual donde los niños crean un montón de cosas. Lo que nosotros pretendíamos era que muchos niños crear, digamos, una plataforma online donde ellos crearan los niveles y crearan las narrativas también, ¿sí? Digamos, no como a modo de catarsis, pero sí como a modo o bueno, sí, puede ser catarsis la palabra, donde ellos contaran, digamos, cómo vivieron el conflicto en el Chocó, ¿sí? Pero digamos que eso es muy ambicioso, muy ambicioso y se necesitan muchos recursos, pero esa era la idea, ¿no? Entonces, digamos, si yo juego el nivel que construyó la otra persona, pues seguramente voy a estar un poco en los zapatos, ¿no? De la narración y de los hechos que él está intentando mostrar, ¿no? O que construyó para que yo juegue y me sienta como él sintió, ¿no? El conflicto. La narrativa transmedial, digamos que nos permite crear muchos contenidos y subirlos a muchas plataformas, ¿no? Y digamos que es universo ficcional y cada una de esas plataformas tienen puntos de encuentro que enriquecen los otros contenidos, ¿no? Digamos, yo me leo un cómic, seguramente no va a ser de Martina, sino va a ser de Trancos, que es el personaje que está como monitoreando la historia, ¿no? Entonces, digamos, también como el punto de vista de este personaje. El videojuego se va a centrar en Martina, sí, habíamos pensado en hacer incluso como una especie de radionovela que acompañase de otros personajes toda la narrativa ficcional que estamos planteando, ¿no? Digamos que para lo de historia es bastante complejo porque, como mencionaba anteriormente, hay muchas historias, ¿no? Muchas versiones, muchas narraciones, pues la versión hegemónica, que es la que conocemos por lo general, ¿sí? La que se transmite por los medios, por los libros. Entonces es necesario, tuvimos la compañía de un profe que está en Inglaterra, en Brighton, que él es doctor en filosofía política, entonces digamos que nos acompañó
pues no fugazmente, pero sí virtualmente, ¿no? Hay un escritor que se llama B.J. Romero, digamos que él también ha estado muy relacionado con el conflicto, y él también, digamos, que nos dio sus aportes. Incluso nos acercamos al CAJIT, a la Universidad Nacional, y ahí se replanteó, digamos, la línea de tiempo y los eventos importantes en donde se va a centrar el juego, ¿no? Digamos, cada episodio importante donde se va a centrar el juego, empezando en 1979, si no estoy mal, cuando Misael Pastrana Borrero gana la presidencia y le gana Rojas Pinilla, que se va a la luz. Entonces que todo el mundo piensa que va a ganar Rojas Pinilla y resulta que ganó Misael Pastrana Borrero. Entonces, en ese punto, digamos, hicimos una distopía. Una distopía es una realidad, digamos, paralela a la nuestra, donde todo salió mal, ¿sí? Lo chistoso es que nosotros planteamos que esta realidad es la distopía, ¿no? Que la Colombia, digamos, que debió ser, está en otra realidad. Y nosotros vivimos toda la distopía porque, digamos, un agente del tiempo de esta organización, pues quiso tomar el poder, ¿no? Quiso tomar el poder, entonces, digamos que utilizó la tecnología y pervirtió la historia, ¿no? Entonces ganó Misael Pastrana Borrero, y ellos hacen parte de una organización, digamos, como la Liga de las Sombras. Yo pongo los referentes, que han, digamos, que manipulado el poder, ¿no? Eso es de Batman, la Liga de las Sombras es de Batman. Es una organización, digamos, que extrajudicial, que ha manipulado el poder, ¿no? Y ha puesto presidentes, congresistas, senadores, y está manipulado por nuestro villano que se llama Nato. Entonces el tipo viaja al pasado, cambia la historia, y la Colombia que nosotros conocemos del paramilitarismo, del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, es la distopía, y la Colombia, digamos, que la Colombia utópica está en una realidad que no conocemos. Entonces todo eso cambió. Y en esos eventos se mueve más o menos el juego, ¿no? Está lo del Palacio de Justicia, está la masacre de Ojayá, hay muchas cosas que intentamos mostrar, ¿no? Porque pues la idea principal es mostrar historia, pero a través de la historia construir sujetos políticos, ¿no? Y sujetos políticos no son de derecha ni de izquierda, sino, digamos, individuos con la capacidad de discernir y tomar decisión frente a un evento social, ¿no? Digamos que en esas dinámicas sociales en las que nos movemos. O sea, no, digamos, no tiene ningún direccionamiento político. En eso, digamos que somos muy claros y muy enfáticos, porque parecería que es como subversivo, pero no es la idea, ¿no? Es que también se han pervertido mucho los conceptos de subversión, del Estado, de la patria, digamos que han sido muy manipulados también. Pues, digamos, este es Martina, los primeros acercamientos. Por lo general, uno toma referentes de otros videojuegos, personajes, fotografías, personajes de libros para construir los arquetipos, ¿no? Los arquetipos, digamos, que dotan de personalidad a nuestro personaje, ¿no? Les dan pulsiones, les dan emociones, los hacen creíbles, ¿no? Eso se llama un personaje cerrado, que uno, digamos, siente empatía con el personaje, y eso pasa mucho en las pelis, ¿no? Uno a veces dice, uy, ese personaje me llegó al alma. Es porque están construidos de esa forma, ¿no? Para que, digamos, que sean empáticos y la experiencia sea mucho más gratificante para los espectadores, ¿no? Y en este caso, pues, los jugadores. Utilizamos varios software de modelados. Si no estoy mal, es Maya. No, es ZBrush. Digamos, es para modelado orgánico, para modelar personajes, criaturas, bestias. En este software se modelaron, digamos, las criaturas del Señor de los Anillos y de muchos otros videojuegos, se hacen en este tipo de software. Este se llama Hattin, digamos que es un homenaje directo al poeta Raúl Gómez Hattin, y quisimos mostrarlo como un oráculo, ¿no? Es un oráculo que acompaña a Martina, es un robotcito que la acompaña, y cada vez que ella tiene una duda, es decir, el jugador tiene una duda, le pregunta a Hattin, ¿no? Y Hattin le responde, digamos que le da, él tiene como un banco de datos, un banco de historia. Entonces Martina le dice, Hattin, ¿qué pasó en 1992?
Entonces Hatin le responde, no, hubo, como había problemas con la energía, entonces hay racionamientos de energía en ese año, porque Martina obviamente llega a una Colombia que no conoce, porque ella conoce es la utópica, ¿no? Entonces cada vez que, al parecer Hatin tiene mucha más información que ella, ¿no? Entonces siempre que hay un problema, Hatin le ayuda a resolver. Es un oráculo, básicamente. Es un personaje de respaldo para toda la historia. Bueno, el Estranco Escobar, que es como una especie de director general de esa organización, ¿no? No es malo, pero quisimos hacerlo como rudo, ¿no? Como, digamos, bastante, pero también representando el cargo, ¿no? Digamos, la disciplina militar y esas cosas. Deonilde es un personaje que aparece en el Chocó, cuando ella va al Chocó por primera vez, claramente tiene una estética futurista, ¿no? Entonces Deonilde como que la ayuda y la guía, digamos que la ayuda también a encontrar y a encontrar como esa estética, digamos, del Chocó, ¿no? A vestirse como también a resignificar, ¿no? Todo ese, como esa experiencia rica y esa experiencia estética que está en esa zona, ¿no? Que también desconocemos. Entonces Deonilde nos ayuda o le ayuda al personaje como a hacer un poco, a acercarse más a esa cultura para que no la descubran, ¿no? Entonces cambia su atuendo, le enseña costumbres, es un personaje interesante. Estos son personajes de respaldo que aparecen, realmente no sabemos si sea bueno o no mostrarlo, digamos como guerrilleros y militares con rostros o solo sombras, ¿no? Digamos que esa parte aún no se ha desarrollado porque pues es muchísimo trabajo para llegar a ese punto, ¿no? Igual eso no tanto lo decide la dirección, sino los testeos, ¿no? Cuando uno lleva el producto y que los niños lo testean o los adultos lo testean, pues ellos en las retroalimentaciones dicen, no, me parece bien que se vean los militares o me parece mal que se vean solo como sombras que representen la violencia, ¿no? Sin darle como un rostro o una asignación política. Bueno, estos son los logos. Esto es un parte del concept art que se hizo para, digamos, que identificar la estética. Estos eran las habitaciones digamos, los comandos del tiempo, ¿no? De esa organización, que son los agentes de la historia que se encargan de salvaguardar, ¿no? Toda esa cosa. Nosotros ponemos, si mal no recuerdo, el origen de esta organización con la expedición de Humboldt, ¿no? Cuando Humboldt y Bonpland llegan a Colombia a hacer la expedición botánica, aparecen estos tipos que se llaman los agentes de la historia y se encargan de ir registrando, sin hacer parte, ¿no? Sin modificar ningún hecho. Al mismo tiempo que aparecen los agentes de la historia, aparece una organización que se llama Orquídea, ya recuerdo. Orquídea es como esa liga de las sombras de nuestro videojuego. Y aparece con los realistas, donde estaba Pablo Morillo y otras cosas así. Estos se llaman props. Los props son como concept art que se hace. El concept art es como cómo sería más o menos la estética y la representación de la realidad en el videojuego, ¿no? Entonces, digamos, de los palafitos, de cómo mostrar los colores, cómo mostrar los animales, si vamos a hacer, digamos, acercarnos a una representación realista o hacer una estética más amigable, ¿sí? Entonces los props son cada uno de los objetos que aparecen en un escenario, ¿sí? Entonces uno más o menos hace un inventario de qué quiere que salga, con qué objetos va a interactuar nuestro personaje, ¿no? Porque esos, digamos, que tienen un proceso de construcción diferente a los fondos, ¿no? Muchos fondos solo van en imagen y ya, el personaje no interactúa, y otros pues son objetos sólidos donde el personaje, digamos que hay un circuito de obstáculos y nuestro personaje avanza por ahí o se encuentra un objeto que tiene que recoger y le va a servir para abrir una puerta en el futuro, ¿no? Digamos, en el futuro progresivo o en el progreso del juego. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo del proceso. Existen departamentos, ¿no? Digamos, la dirección general
tiene un departamento de arte que se encarga de toda la estética, el desarrollo de los personajes, tiene un departamento multimedia que se encarga de toda la programación, de escribir el código, ¿no? De testear el juego, de hacer un proceso que se llama cocción, que es como echar en una olla todos los ingredientes, ¿no? Entonces eso lo hace el departamento de multimedia. La cocción es como el departamento de arte manda un modelado, ¿no? Un personaje modelado en 3D. El de música manda los sonidos, ¿sí? Entonces los programadores pues conectan todo, ¿no? Conectan, digamos, el personaje, los sonidos, las texturas, el ambiente y los textos, las narrativas. Hay un departamento audiovisual que se encarga de hacer, digamos, los animatics, de hacer las animaciones, de hacer los cuadros de diálogo que aparecen entre los personajes. Es mucho trabajo, se necesitan muchas personas, se necesita mucho recurso y mucha disposición, ¿no?